tardes a todos. Este es el programa número 464 de la Agencia de Noticias Calizuga. Hoy es 24 de octubre del 2023. Nos encontramos acá con el amigo Garazalde. Y bueno, en este programa, a diferencia de los anteriores, no comenzamos con un video, debido a una cuestión, yo diría, de sensibilidad, ¿no? Con la adhesión a la causa palestina, porque pensamos que ya hay una saturación de exhibición de videos respecto de las matanzas que se están efectuando en Gaza en estos momentos. Israel, como bien sabemos, está atacando a los animales humanos, que serían los palestinos, porque son palabras del ministro de Defensa israelí. Y por supuesto, como son animales humanos, no hay un distingo entre civiles y militares, y hay una matanza indiscriminada. Bueno, pero nosotros no queremos herir la sensibilidad de la gente, porque acá no se trata de despertar lástima, sino de exaltar los valores del pueblo palestino y de la causa palestina, a fin de que insistir en que el tema principal es la lucha en estos momentos. La adhesión nuestra total a la causa palestina. No somos neutrales, como son muchos sectores de la pseudo derecha, o que se mantienen neutrales o abiertamente del lado de Israel, porque acá hay un grupo muy nutrido de identitarios europeos. Yo el otro día discutía inclusive acá de la Argentina, ¿no? que se mantenían neutrales, que no sabemos con quién estar. O sea, hay una pseudo derecha que es sionista, eso está claro, y que está con Israel. Y tienen dos posturas, ¿no? Una es abiertamente sionista y otra es neutral, que es lo mismo, en última instancia, es lo mismo. Solo que quiero decir al respecto que está mal dicho que es la guerra de Israel contra Hamás. Es la guerra de Israel contra el pueblo palestino. Primero, porque Hamás es el partido que gobierna una zona de Palestina, que es Gaza, que es un territorio muy pequeño, que está funcionando como una especie de campo de concentración de los palestinos, a los cuales se les ha quitado absolutamente todo, están viviendo ahí encerrados, y ese pueblo palestino, que son 2,5 millones de personas, eligieron sus autoridades, que son las que pertenecen al partido de Hamás. Es un partido político, Hamás. Así que nosotros no decimos que están en guerras contra el Likud, que es el partido de gobierno de Israel. Están en guerra, hay dos estados que están en guerra, que son el Estado palestino de Gaza y el Estado sionista de Israel, ¿no? Así que está mal dicho, y aparte por otra razón, ¿no? Que la guerra se ha extendido no solo a Gaza, sino también a Cisjordania, a Jerusalén. Israel está atacando en estos momentos territorios de Cisjordania, de la otra parte de Palestina que no es Gaza. Bueno, que en realidad el conflicto ya venía de larga data en Cisjordania. Pero por supuesto, la denuncia de violación de derechos humanos a pobladores palestinos en Cisjordania fue moneda común de hace 2 años. O sea, están matando a la población, están sacando las tierras. Las noticias siguen todo el tiempo. Hoy ha habido yo doy esta última noticia, que seguro va a salir en los diarios de mañana, que el secretario general de la ONU ha sacado una declaración instando a Israel a cesar los bombardeos, porque la ciudad de Gaza se encuentra en un estado de emergencia. O sea, se está reconociendo la agresión sionista al pueblo palestino, es indudable, con la excusa de que Hamás utiliza a su pueblo como escudo. Ellos no tienen ningún escrúpulo en bombardear. Y este episodio del hospital que ha llamado mucho la atención, ¿no? Que ellos han dicho que fueron los mismos palestinos los que se autodestruyeron en el hospital para despertar lástima en la población. Yo insisto que acá hay toda una serie de actitudes montajistas, ¿no? Muchas veces favorables a Israel. Como por ejemplo, incluso dentro de nuestras filas, se encuentra gente que dice que Israel estaba al tanto de todo lo que iba a pasar, ¿no? Más o menos como lo del 11 de septiembre. Lo sabían perfectamente, y que, bueno, dejaron hacer para poder tener una excusa y poder atacar al pueblo palestino. Que en realidad Israel, insisto, esto lo favorece, lo que en cambio lo perjudica es que se demuestre que tienen debilidades.
que es un Estado débil. Eso es lo que lo perjudica más, ¿no? Indudablemente. Bueno, el tema, como decimos, y volvemos a lo que hemos mencionado la vez pasada, Israel no es la tierra del pueblo judío, sino es la tierra del sionismo. Esto hay que decirlo claramente, porque la mayor parte de los judíos no viven en Israel. La mayor parte de los judíos se han adaptado a vivir en sus propias comunidades, y así tiene que ser, porque el sionismo es un nacionalismo inventado con una finalidad de obtener territorios, de obtener riquezas. Fíjense, nosotros la vez pasada comentábamos, ¿no?, la postura sustentada por el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, cuando decía que ellos iban allí con la idea del pueblo judío, pero con la finalidad última de que en esos territorios no se reconstituyera un califato islámico. Herzl tenía dos posibilidades, ¿no? Porque fíjense que ese territorio primero perteneció al Imperio Otomano, Palestina, ¿no? Y después se perteneció una vez que se termina la Primera Guerra Mundial y se disuelve el Imperio Otomano, entonces lo ocupan Francia e Inglaterra. Entonces dice Hertz, bueno, si está en manos de del Imperio Otomano, nosotros podemos ofrecerle dinero, resolverle sus finanzas y nos ceden Palestina. Cosa que evidentemente no sucedió porque indudablemente ahí existían valores espirituales que primaban. Y lo otro es, si está en manos de una nación occidental, nosotros garantizamos llevar adelante los valores de Occidente. O sea que lo principal ahí no era tanto la reivindicación del judaísmo, sino la reivindicación de Occidente, de la modernidad, porque el sionismo es uno de los grandes parteros de la modernidad. Y Teodoro Herzl, aquí yo quiero hacer una acotación muy especial. Teodoro Herzl escribió una obra importante que se llama El Estado Judío. Y en esa obra, El Estado Judío, él habla de dos territorios, no de uno solo, para instalar al pueblo judío, que son Palestina, donde ya están, y la Argentina, que es donde vivimos nosotros, en donde evidentemente si no están a punto de quedarse absolutamente con todo. Porque fíjense que acá hay una, yo encuentro una gran analogía histórica entre lo que sucedió en Palestina y lo que está sucediendo ahora en la Argentina, donde, como sabemos, después vamos a hablar un poquito de las elecciones que hemos tenido nosotros hace 2 días apenas, ¿no? De lo que está pasando en la Argentina, de eso vamos a hablar desde ya. En los dos casos intervino Inglaterra a través de la famosa declaración Balfour, que fue la que gestionó la entrega de Palestina al pueblo judío. Bueno, acá tenemos una situación muy parecida en la República Argentina, porque ha sido Inglaterra aquella que, una vez que nos derrotó en la guerra de Malvinas, y nos impuso una dirigencia abiertamente sionista. Yo invito a las personas a que revean el último debate televisivo que hubo entre los presidentes, los candidatos a presidente de la República, y observen la postura sionista que casi todos, menos, como dijimos, esta chica trotskista Bregman, que casualmente era la única judía autóctona, que demostraba como el judío en última instancia no es sionista necesariamente, ¿no? En cambio los otros que no eran judíos eran abiertamente sionistas. Y los dos que más reivindicaron a Israel, casualmente son los dos que se van a presentar ahora en el balotaje, que son el señor Massa, que dijo en ese debate que ellos iban a bregar para que, si él era presidente, él iba a declarar a Hamás como una organización terrorista. Fíjense, se suele decir que el peronismo es una corriente de izquierda que está con Venezuela, con Castro, etcétera, etcétera, pero estos países no se han declarado amistosamente hacia Israel como se ha declarado el señor Massa. Es más todavía, por ejemplo, Petro en Colombia
consideró que jamás tenía razones como para actuar, como lo hizo. Hasta llegó a decir eso. Bueno, el único candidato presidencial que abiertamente, de esta corriente populista de izquierda, como se suele decir, que abiertamente se declara a favor de Hamas, es el señor Massa, que entre paréntesis, bueno, yo quiero recordar aquí que Massa, no sé si lo dije en el programa anterior, ¿no? Pero de los candidatos que había allí, el único que tiene un apellido que puede ser considerado judío es el señor Massa, porque los judíos italianos solían tener apellidos de ciudades, y Massa es una ciudad de Toscana. Yo no voy a decir que eso sea un factor determinante desde ya, pero indudablemente alguna afinidad tiene que haber. Y el otro candidato que se presenta, que es el que participa del balotaje, este señor Milei, también es un defensor acérrimo de Israel, tanto que considera que hay que trasladar la embajada argentina a la ciudad de Jerusalén, que es territorio ocupado, ocupado por el sionismo, o sea que no pertenece a Israel ese territorio, es un territorio que ha sido confiscado ilegalmente en la famosa guerra de 6 días. Bueno, yo insisto que el problema es muy parecido, porque el pueblo argentino es un poco un pueblo que padece la expoliación de esta clase política depredadora, que es un poco la misma depredación que el sionismo realiza con respecto al pueblo palestino. Nosotros somos un poco el pueblo palestino en comparación con esta depredación. Bueno, ¿y qué ha pasado ya dando vuelta a la página, ¿no? Porque no hay mucho más que agregar a la cuestión del pueblo palestino, de la guerra de Palestina? Solo hay un detalle que yo quiero agregar, ¿no? No sé si vos tenés algo más que decir al respecto. Hay un detalle. Claro, hemos dejado de hablar de la guerra de Ucrania, porque hay pocas informaciones al respecto. Sabemos que sigue existiendo en estos momentos conflicto. Tuvimos información de que la contraofensiva ucraniana tuvo algunos días de gloria, que lograron hacer retroceder a los rusos en varias partes del país, pero nosotros lo que queremos aclarar aquí, porque no ha habido no ha faltado quien manifestara que en realidad no se puede estar a favor de Palestina y de Ucrania al mismo tiempo. Porque fíjense que Estados Unidos apoya a Israel y apoya a Ucrania al mismo tiempo. Bueno, yo insisto que eso es una cuestión del señor Biden, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros podemos decir también que sí, que está bien que apoye a Ucrania, pero está mal que apoye a Israel, indudablemente. Y por otro lado, Israel nunca se declaró en contra de Putin en la guerra de Ucrania, porque ellos han tenido siempre una actitud prudente de no ponerse en contra de Rusia, porque Rusia tuvo siempre actitudes benevolentes hacia Israel. Miren, una de las principales actitudes que asumió el señor Putin fue haber permitido el ingreso masivo de judíos a Israel. Más de 1 millón de judíos rusos ingresaron a Israel por gestión del señor Putin. Así que le tienen que estar altamente agradecidos, porque Israel es una nación que se alimenta de la inmigración de judíos. Y bueno, indudablemente, como decíamos en el programa anterior, los judíos hoy en día, en su mayoría, ante esta situación de inestabilidad, no se quieren ir de los países en donde están confortablemente, sin problemas de ningún tipo. No quieren ir a un lugar donde corre el riesgo su vida, indudablemente. Así que el señor Putin es alguien que ha sido bastante útil a los intereses de Israel. Bueno, y ya yendo dando vuelta, no tenés nada más que agregar al respecto, ¿no? No, si no querés no hay problema, no te quiero forzar, simplemente... El único dato así que Rusia es la que está ahora un poco contraatacando, pero ha tenido bajas terroríficas. Exacto. Y eso, obviamente que aprovechó envalentonado por esta situación ahí en Gaza. Y la verdad que le ha ido muy mal, ha perdido más. La última noticia sí que
bastante conocida, que pidieron más de 100 soldados en un contraataque. 900, en un día perdieron 900 soldados. 900 soldados, sí. No, sí, lo que pasa es que a Rusia le conviene en estos momentos el conflicto porque la atención está puesta hoy en día en otro lado, desde ya. Pero nosotros no nos olvidamos de ninguna manera porque pensamos que son dos conflictos distintos, pero contra dos enemigos también que tienen ciertas afinidades entre sí. Bueno, y ya yendo a la República Argentina, ¿qué podemos decir de este resultado electoral? Yo lo primero que voy a decir es que evidentemente esto ha sido no solo un triunfo electoral del señor Massa, que es el candidato peronista, sino también una hábil estratagema de haber logrado que este señor Milei sea el contendiente, porque indudablemente esto se tenía que definir en un balotaje, esto ya se sabía de entrada. Pero al señor Massa le conviene muchísimo más que el contendiente sea el señor Milei y no Bullrich, porque si la señora Bullrich hubiera sido la contendiente de Massa, pero con toda seguridad ganaba las elecciones, eso no cabe ninguna duda. Ahora, en el caso de Milei la cosa es distinta, porque fíjense, acá sí vamos a propalar un video, fíjense lo que dijo, porque todos los días nos regala una lindeza, como decíamos nosotros, ¿no? Si no es Milei, los secuaces de él, ¿no? Fíjense esta chica, ¿no? El dislate que manifiesta acá, lo vamos a propalar. Bueno, pero entonces, ¿cuál sería el proyecto? ¿Tiene que ver con el tema del aborto? Bueno, es esto, ya que las mujeres tienen el privilegio de poder matar a sus hijos y renunciar a ser madres, entonces, ¿por qué los hombres por ley tienen que mantener una criatura quizás? Porque le dijeron, sí, que tomó la pastilla. No, o le pinchan un forro, porque hay muchas mujeres que para enganchar a un tipo hacen estas cosas y se aprovechan de que el tipo en el medio de la calentura dice, ¿viste? Ay, papito, dale. Mi abuela me lo contaba. Entonces, era enfermera. Entonces, el proyecto es renuncia de la paternidad. La mujer, cuando se entera que está embarazada, tiene 15 días para notificar al padre, y el padre puede decidir si va a hacerse cargo del hijo o no. Y ella dice que los padres pueden renunciar a la patria potestad, pueden negarse a reconocer un hijo. Bueno, como muy bien le contesta después la señora Bullrich en un video, en un reportaje que han hecho, por primera vez dice algo sensato, ¿no? Que es contestarle a esta chica, pero haciendo notar que esto que dice esta persona no es algo propio de ella exclusivamente, sino que pertenece al pensamiento de este señor Milei. Y agrega algo más, ¿no? Que yo creo que a partir de ahora hay que prestarle atención. Sí, esto que dijo ayer la candidata Lemoine sale de un autor que se llama Rothbard, que Milei lo cita permanentemente. Sí. Te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei. Esto dice, los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres no tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía que estamos viendo. Sí, esto que dijo ayer la candidata Lemoine sale de un autor que se llama Rothbard, que Milei lo cita permanentemente. Sí. Te voy a leer un párrafo para que la gente sepa cuál es la filosofía de los autores que lee Milei. Esto dice, los padres son propietarios del niño y como tales pueden donar o vender sus derechos sobre él en virtud de un contrato voluntario. En suma, en una sociedad libre puede haber un floreciente mercado libre de niños. Los padres no tienen derecho o no a alimentarlos. Pueden dejarlo morir de hambre porque esa es la libertad. Esta es la filosofía.
ella dice, este señor se funda en un autor norteamericano que murió hace unos 25 años más o menos, el señor Rothbard, Murray Rothbard, que es conocido como el famoso anarcocapitalista, porque fíjense, lo interesante es esto, Milei es un autor, es un político que se reconoce como anarquista, y debe ser la primera vez en la historia, que un anarquista se presenta a elecciones en un partido político, porque el anarquismo siempre ha sido un movimiento que rechazó la política partidista, porque por una razón muy sencilla, porque el anarquismo rechaza el Estado. Entonces, al rechazar el Estado, rechaza la democracia, rechaza el Parlamento. Nunca, diputados anarquistas, yo no recuerdo que haya habido nunca. Siempre el anarquismo actuó más en los sindicatos, en frentes paralelos a la actividad política partidaria. Y lo curioso, yo creo que la Argentina debe ser el único caso en el planeta en donde un anarquista, o sea que es alguien que niega al Estado, gana una elección. Debe ser algo que va a entrar en el libro Guinness del disparate esto. Ahora, esto tiene su explicación, porque yo me tomé el trabajo, le tengo que agradecer a la señora Bullrich, que me ha estimulado a leer a este tipo, a este Rothbard, del cual yo no había leído absolutamente nada, simplemente había escuchado por allí algunas cosas. Parece que es un escritor muy prolífico, que escribió muchas cosas, pero yo he leído la obra principal de él, que es La ética de la libertad. O sea, en este fin de semana me torturé leyendo ese mamotreto totalmente torturante, ¿no?, que es esta ética de la libertad. Y bueno, he leído los disparates que dice esta señora de él, por ejemplo, vender niños, lo dice permanentemente. Pero no dice solamente eso, dice privatizar las calles, como lo había dicho Milei en su momento, hay que privatizar las calles. Dice que no hay que pagar impuestos, que el Estado es una institución criminal, el Estado. Y acá es donde se explica lo de Milei. Él dice, el Estado es un ladrón, y voy a citar la página donde lo dice, porque por ahí alguien puede decir que es un invento. Página 207 de esta obra. Dice, el Estado es una entidad delictiva, es un ladrón, porque le roba a las personas. La postura de él es que el hombre es un ser libre por naturaleza, la naturaleza del hombre es la libertad se plasma a través de la propiedad, y el Estado, en la medida que limita la propiedad, cobrando impuestos, por ejemplo, está actuando como una institución delictiva, antinatural. Entonces dice, si es un ladrón, ¿qué hay que hacer? Dice, bueno, hay que robarle. Directamente habla de eso. Dice, es lícito robarle al Estado. Pero después hace como una pausa, porque lógicamente se había dado cuenta que estaba haciendo la apología de un delito. Dice, bueno, no, pero yo no es que les estoy diciendo ahora que se organicen para asaltar el Estado, porque el Estado es más poderoso que nosotros, vamos a ir todos presos. Es más o menos como si Al Capone le dijera a sus secuaces, sí, pero si van a asaltar un banco, traten de ser precavidos, porque si no, si ustedes van así de frente, terminan en la cárcel. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y ahí es donde se explica lo del señor Milei. Hay que infiltrarse adentro del Estado para destruirlo. Bueno, este es el único caso que yo he visto, porque yo he leído mucho de anarquismo. La primera vez que veo que un anarquista sostiene que hay que meterse dentro del Estado para destruirlo. Bueno, pero eso era justamente la crítica que le hacía el anarquismo al marxismo, a Lenin. En última instancia, lo que sostiene Rothbard y lo que avala Milei, y además se demuestra que él lo hace a través de su praxis, es una actitud oportunista, es una actitud la misma que decía Lenin. Usemos el Parlamento, pero para destruirlo, para meternos aquí adentro y destruirlo como un caballo de Troya. Dice eso, lo dice textual. Hoy he leído casualmente, porque ahora empezaron las críticas, ¿no?, recién ahora, de este autor Guy Sorman, que es un excelente escritor, ¿no?, liberal, de otra ideología, yo no la comparto, por supuesto,
pero por lo menos tiene un poco de sensatez y dice, bueno, Milei es un loco, lo dice claramente, ¿no? Y claro, ¿y en qué consiste la locura de Milei? Dice Luis Omán. Dice, la locura de Milei consiste en haber tomado en serio lo que este autor Rothbard dice metafóricamente, dicho de otra forma. Rothbard era un tipo que escribía por escribir, pero nadie lo tomaba en serio. El único que se lo tomó en serio verdaderamente es este señor Milei. Esta es la realidad. Ahora, lo grave del caso es que en la República Argentina tengamos que padecer esto. Yo creo que esa es la gran habilidad de Massa, porque en el momento en el cual se empiezan a relucir todas estas cosas, que yo les puedo agregar muchas más. Por ejemplo, el señor Rothbard está en contra de estas campañas antitabaquistas, hasta llega a decir eso, porque dice, en última instancia, lo que decía Milei, si uno se quiere suicidar es un problema de él. Sí. Yo me imagino la sociedad gobernada por Milei, hay una persona que se está por suicidar, ya no existen más esas instituciones que van y que tratan de ayudarlo para que no lo haga, que le hablen. No, bueno, te querés suicidar, sos libre de hacerlo. Me imagino que le deben decir eso. ¿Querés fumar? Bueno, si te agarrás cáncer es un problema tuyo. Desde ya que no importan los que están alrededor, desde ya. La droga, no hay que prohibir la droga de ninguna manera, porque en última instancia, si alguien quiere drogarse es un problema de él, no hay que combatir absolutamente nada. Ahí, en las últimas entrevistas que le hacen a Milei, justamente es como que termina reduciendo todo, que esto es una lucha, aparte cultural, dice, es moral, dice Milei. Sí. Es moral. Sí. Yo diría es inmoral. Bueno, pero ahí está. ¿Qué moral es la que él adhiere? Exacto. Entonces, y acá es donde creo que hay que hacer una división de agua. O sea, el liberalismo se apoya en un concepto completamente anticristiano, que es el de la famosa mano invisible, el egoísmo, que con el egoísmo todos vamos a crecer, no sé qué instancia superior. Y eso va en contra de los orígenes del Estado cristiano. Sí, exactamente. Occidente se conformó un Estado cristiano, ya que era la Iglesia la que ayudaba a las viudas, la que daba a los pobres, la que tenía los cotolengos, la que hizo los primeros hospitales, fue la Iglesia, la que contuvo una población en crisis. Y el Estado tomó esos valores de defender a su población, de protegerla, y este energúmeno de Milei, que obviamente tanto él, sus seguidores, los que hicieron esta teoría, Rothbard como von Mises, ninguno de los dos era cristiano. Exacto. Y este señor está justamente adhiriendo a esos principios, y es casualidad. Quiere cambiar también de religión, quiere dejar de ser cristiano, porque sabe que su enemigo es el Estado cristiano y es el tipo de cultura y de sociedad y de civilización que trajo el cristianismo. Exacto. Milei está en contra de eso. Está en contra, y yo diría, cuando ataca al Papa, está atacando al cristianismo, eso es lo principal, porque hay un concepto fundamental que esta gente rechaza, que es el concepto del amor al prójimo. Eso es lo que rechazan eso totalmente. O sea, lo que es la solidaridad, lo que es el sentimiento de piedad hacia los demás. No, eso no les interesa, absolutamente. O sea, si uno lee esa obra, que es una obra repugnante totalmente, porque demuestra una persona sin sentimientos, o sea, sin empatía hacia los demás, ¿no? Miren, yo podría decir 20.000 cosas de este tipo, pero realmente creo que ni vale la pena. Yo simplemente, y como estamos ya casi finalizando el programa, yo simplemente quiero hacer esta reflexión, ¿no? Porque hay muchas personas que dicen que lo van a votar a Milei con estos dos argumentos que yo voy a dar. El primero es porque están cansados del kirchnerismo. Y bueno, ven en él el instrumento para terminar con el kirchnerismo. Pero el kirchnerismo fue muy hábil. El kirchnerismo se ha dado cuenta que este es el opositor indicado, porque cuando las personas empiezan a reflexionar sobre los dislates que dice este tipo y el peligro que significa que una persona con estas ideas llegue al frente del Estado, muchos no lo van a votar, o se van a abstener directamente, a medida que se vaya conociendo esto. Pero lo otro que dicen, que eso es más grave todavía, es que sí lo piensa, pero no está en el programa. ¿Desde cuándo los políticos se han preocupado por el programa? Vamos a empezar por ahí.
Yo creo que Milei suele de alguna manera reivindicarlo a Menem, ¿no? Y yo creo que él de algún modo hace lo contrario de Menem, porque Menem decía, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Este dice todas las cosas que piensa hacer, ¿no? Ahora, evidentemente nos encontramos ante una sociedad que yo insisto en este... Sí. Creo que la clave es, no que acá estamos diciendo, bueno, voten a Massa, ¿no? No, desde ya. Lo que digo es que hay dos pasiones que están determinando si se vota uno o si se vota otro. Exacto. Una es el miedo, a que un psicópata asuma, entonces votan a favor de Massa. Y el otro es el odio. El odio que se tiene a esta entelequia que es el kirchnerismo, que obviamente hizo desastres en el país, pero están votando con odio, no con racionalidad. Y esto es lo que define lo que es la democracia, un sistema que los mueve las pasiones, la racionalidad real, concreta, clara, no existe. Y un pueblo más bruto, que es el que venían haciendo gracias a grandes reformas educativas, un pueblo bruto que ya por ejemplo no ven las Fuerzas Armadas la posibilidad de establecer un orden en la nación y sacar a todos estos delincuentes, que nadie, ni la justicia no los juzga ni nada por el estilo, ha destruido todas las posibilidades de que nos salvemos y estamos prisioneros de las pasiones de estos ciudadanos que votan estas porquerías que tenemos como candidatos. Y yo agregaría también algo, ¿no? Que no sé, yo pienso que no estoy totalmente equivocado, porque ya hemos llegado a límites inenarrables, porque encontrarse con gente que uno habitualmente consideraba sensata, que vote por este tipo, yo insisto que acá hemos tenido una pandemia, y como se ha dicho muchas veces, el COVID ha traído secuelas que a veces ni siquiera sabemos cuáles son, y yo creo que evidentemente ha traído secuelas mentales, ¿no? O sea, ha generado una destrucción de las neuronas de las personas, porque ya el hombre ha perdido la capacidad de asombro. Yo de solo ver esto ya salgo corriendo. ¿Cómo voy a votar por una persona que dice todas estas cosas? Y además vos hablaste de educación. Directamente habla de que la educación no tiene que ser obligatoria, la enseñanza no tiene. Entonces quiere decir que si yo tengo un hijo y no lo quiero mandar a la escuela, no lo mando. O no le enseño a leer y escribir. Solo puedo hacer eso, porque en última instancia soy el dueño de mis hijos. Fíjense que llega a decir, como nos recuerda la señora Bullrich, si lo quiero vender, lo puedo vender. ¿Quién puede votar por una persona que dice que quiere vender niños, aunque no esté en el programa, aunque no lo haya puesto en el programa eso, pero él lo piensa, él considera que hay que hacer eso? Utiliza elementos racionales, liberales, para decir que yo puedo optar por esta escuela o la otra escuela con ese voucher famoso y elegir. Hoy la gente no tiene racionalidad para saber si un programa educativo es bueno o es malo. Claro. Se están aceptando hasta la basura de la ESI así con los ojos cerrados y nadie dice nada. Y pretende que haya una racionalidad en el pueblo argentino. No, el pueblo argentino va a llevar a la escuela más cerca de su barrio, por más que maten gente, que vendan droga, no le va a importar, o le regalen el diploma, te has recibido y ya está, y le regalo el voucher. Obviamente van a preferir eso. O sea, desde el punto de vista, el liberalismo es nefasto en cualquier... Sí, pero esto ni siquiera, porque hay posturas liberales, como yo citaba el caso de Wilson Mann. Agustín Laje, también que yo, se denomina palio libertario. Rothbard es palio libertario con estos ingredientes de anarcocapitalista. Porque son los que rechazan el estado de bienestar. Son extremistas del liberalismo, estos son extremistas. Colaboraron con Reagan en su momento. Exacto. Pero yo quiero llegar a una última ya reflexión final, ya para terminar con esto. Uno de los signos de esta hecatombe mental que estamos viviendo es que se considere a este movimiento como de derecha. ¿Desde cuándo un movimiento de derecha niega el Estado? Lo principal de la derecha es la filosofía del Estado, porque justamente el Estado es un ente jerárquico, formativo, porque el que sostiene el Estado considera que los hombres no son iguales, que existen seres que pueden gobernarse a sí mismos y otros que necesitan ser gobernados. Todas estas teorías salen del contractualismo, o sea, esas ideas que se separan de la Edad Media. Exacto. Que el único coherente fue Hobbes, más o menos dentro de toda esa línea de inventores, y bueno, Rothbard tiene esa línea también de considerar el hombre en su estado de naturaleza, que es egoísta, que rechaza el Estado solamente está para renunciar a sus
le dice él, renunciar a todo lo que es sus funciones y si tiene funciones, que las privatice. Eso está, o sea, nada. Pero aparte que el fin del hombre es el placer, nada más que eso. A favor de la pornografía también. Ahora me doy cuenta porque este candidato decía que hay que darle pornografía a los chicos. A uno, no creo que era Marra, que decía, no, hay que sustituirle ese por la pornografía. No, si él sostiene eso. Mire, realmente leer esa obra es que se te ponen los pelos de punta, lisa y llanamente. Y es el texto que constantemente, el autor que está constantemente citado por este tipo. Es constantemente, bueno, en fin. Dios nos guarde y salve, ¿no? Porque tenemos que decir eso, porque claro, lamentablemente no somos nosotros los que resolvemos esta situación, pero claro, yo insisto en pensar que esto es una secuela del COVID. No me cabe ninguna duda al respecto. Porque en épocas normales nunca se hubiera votado por una persona que dijera estas cosas, jamás, ¿no? O sea, si yo me entero de todo esto, salgo corriendo, ¿no? Y el argumento de que sí, lo dice pero no está en el programa es un argumento idiota, lisa y llanamente, porque él está de acuerdo con eso. Y si no estará en el programa porque considera que ahora no se puede hacer, pero se puede hacer más adelante. Simplemente eso, es una cuestión de tiempo, pero él sostiene esas cosas. ¿Cómo es como si hubiera un candidato, supongamos, que sabemos que es un delincuente, pero que no pone en el programa voy a robar. Bueno, desde ya que no lo va a poner, desde ya que no va a poner en el programa vamos a vender los niños. Pero él está de acuerdo con eso, lo ha dicho varias veces. En fin. Bueno, Dios nos guarde y salve. Falta poco para... ¿Consejo para los argentinos? No voten basura. No, desde ya. No, nuestra postura es abstenerse, la abstención revolucionaria. Como la tuvimos en la primera vuelta, también en esta. Por ninguno, menos que menos. O sea, acá esto es la puja, como dijimos en un artículo, entre el MAPA y el Likud. O sea, son los dos bandos sionistas que están en estos momentos compitiendo en la Argentina. La guerra del Medio Oriente se ha trasladado a la República Argentina. Es muy simple. Hasta moralmente. Hasta moralmente, exacto. Bueno, hasta el próximo programa, si Dios quiere.